¿Cómo te ha ido con el sistema? ¿Te ha servido? ¿Qué parte te ha servido? Quiero conversar un poquito contigo como para entenderte un poquito mejor. Sé que eres copy para el sector inmobiliario, lo que me parece supremamente interesante. Interesante, pero desafiante. Correcto. Cuando uno toma la decisión de enfocarse en un mercado, técnicamente corre dos riesgos. El primero es bueno y el segundo es malo. Sí. Digamos que por el lado de la bondad está que tú definitivamente logres destacarte dentro del mercado y empieces a lograr clientes. Y por el lado malo es que te hundas y nadie te ponga cuidado, que no pasa cuando estás apuntándole a lo que se mueva. Porque si no te sale un cliente del inmobiliario, te sale del automotriz, te sale de un e-commerce, te sale de A, de B y de C. Pero precisamente yo me enfoqué apostándole a riesgo a que me pudiera destacar y pues creo que sí fue asertivo en ese sentido porque sí he logrado encontrar primero un nicho de mercado interesante. Está ubicado técnicamente el 90% de mis clientes en Estados Unidos y el resto en algunos países de Latinoamérica. Y el tema de las frases cortas me ha servido en gran manera, porque lo que estoy entendiendo, que ya lo tenía un poco claro, pero tú me has ayudado a clarificarlo un poco más, es que definitivamente este es un asunto tipo tobogán, a través del cual haremos que la gente se deslice desde la parte alta hasta la parte baja. Y eso funciona muy bien cuando sabemos aplicarlo a través de estrategias, fórmulas y estructuras, sobre todo de fórmulas de copywriting. Entonces, coger una frase corta y llevarlo a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, para mí ha sido fenomenal. Ujú. Yo no lo había visto de esa manera nunca. Yo sí conozco un poco la historia de David Ogilvy, de Claude Hopkins, John F. Kennedy, John Power, se me escapa en este momento, pero bueno. Y todos ellos plantean, digamos, como el potencial que tiene el copywriting a nivel de la persuasión. Ujú. Pero esto que tú planteas de las frases cortas a mí me parece supremamente interesante. Me parece que hay la posibilidad de insertar, de hecho, dentro de esas frases cortas, lo que llamaríamos los gatillos mentales, los sesgos cognitivos, el tema este que tú propones de las frases, de las ideas o frases sexy, Ujú. también Sexy, sí. me parece Sexy interesante. o los snacks mentales. Sí, sí, No he sí. llegado a los snacks mentales. Estoy Ok. haciendo esto, le estoy haciendo caso a Jan y estoy haciendo esto. Clase, práctica, práctica, Así práctica. es. Clase, práctica, práctica, práctica. Sí. De hecho, durante las últimas 3 semanas he tenido un crecimiento interesante en mi ecosistema digital orgánico porque yo venía prácticamente de ceros. O sea, casa de herrero, ¿hasta dónde palo? Ujú. Incluso un poco apalancado en ti y en lo que nos has planteado, arranqué a armar un curso básicamente sustentado en el potencial que tienen los títulos y que los títulos también, si tú te pones a analizar el preheader de un correo es el asunto de un correo y el preheader de un correo son dos títulos, un título, un subtítulo, pero son básicamente frases cortas Ujú. para que logren entrar en el escenario digital, que te lo lean y vendan la apertura del email. Entonces, hermano, muy agradecido por haberme permitido incluso aprovecharme en términos no malos, sino en términos buenos, del descuento que logré porque había ponchado en un escenario que tenías un bono de descuento. Ah, no, 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 tranquilo. Ya se me había olvidado, de hecho, eso. No te preocupes. Y haber entrado me ha gustado mucho, me parece que la tienes clara, me parece que el haber trabajado al lado de estas personas también te ha ayudado bastante a evolucionar. Sí, así es. ¿Cuál piensas tú que es como la dificultad más grande a la hora de tú crear un anuncio, Alejandro? O sea, personalmente, ¿cuál piensas que es tu dificultad como más grande? Qué pregunta tan grande.
O bueno, la dificultad o la frustración o el desafío, sí, lo que me quieras contar. ¿Y tú? ¿Sabes dónde está? Yo creo que en la medición. ¿Cómo? Ahí, creo que ahí está, en la medición. Ok. A mí me gustaría, Claude Hopkins fue el primer ser humano sobre la faz de la Tierra de cara a la publicidad que acuñó un concepto y es el concepto de publicidad científica. Y Ujú, tiene un libro que habla muy bien de por qué la publicidad puede dejar de ser simplemente un oficio a ser parte de las ciencias desde la medición. Pero ujú, yo siempre me he preguntado cómo puedo, más allá de lo que terminen siendo los CPM, los CPC y ese tipo de cosas, ujú, qué es lo que puede realmente terminar permitiéndome medir la efectividad de mi copy en un mundo real, no en ujú. un mundo tan digital, sino en un mundo real. Y he tratado de crear algún tipo de sistema donde yo decía, vea, hay una plataforma que se llama, ¿cómo se llama? Carajo, se me escapa el nombre, pero puntea la legibilidad de lo que tú haces a nivel de texto y arranca de ceros y te dice, arranca de 100, te dice, pon el copy acá y yo te valoro el copy en términos de legibilidad. Y si es un buen copy, te lo pone en 80, en 85, en 90, 95. Y si es malo, te lo pone en 40, en 20. Sí, mira, te voy a compartir una cosa para que la tengas. Ok. De hecho, no Entonces está. yo creo que el desafío más grande para mí es poder medir que los textos míos sí cumplan con un estándar completo. Mira, te voy a, Anyway, te voy a mostrar esto. No sé si lo conozcas. sí, lo conozco. Ah, bueno, ok. Bueno, esto es una guía bastante buena para saber si tus textos están logrando como la medición. ¿Y lo usas en pro o en free? No, lo uso en free. Lo uso en Y free. funciona bien. Funciona muy bien. Y la otra que yo siempre hago con mis textos es que yo los mando también por una cosa que se llama el Flash Kincaid Calculator, ¿no es cierto? Que es literalmente, por ejemplo, yo coloco cualquier tipo de texto. Vamos a colocar aquí un anuncio que tengo abierto por casualidad. Aunque hoy en día esto con ChatGPT lo puedes hacer en realidad con ChatGPT, ¿no? Y puedes preguntarle a ChatGPT qué nivel de Flash Kincaid tiene esto. Pero literalmente podríamos coger esto acá, por esto acá y calcular. Y me diría que es un 8.9. Sí, un 51.5 y me dice que podría ser de décimo a duodécimo. ¿Sí? O sea que el texto como tal podría ser un poquito más simple. ¿Sí? Pero siempre me fijo acá y siempre máximo, máximo trato de estar aquí de décimo a duodécimo. No me trato de pasar de ahí. Ese enlace, ese sí no lo conocía. Ese sí me la puedes, porfa, pimponear. Sí, ya se la mando a Valeria para que te la envíe. Ahí te la Y pongo de todos modos, envíame el enlace de Hemingway, porque a mí no me ha funcionado. Yo lo he tratado de usar en el free varias veces y no me funciona. Ok. Pues yo nunca lo he usado en español. No sé si en español sirva, pero en español nunca lo he usado. Tendría que probar a ver cómo sirve en español. Ok. Listo. Entonces, bueno, la medición por un lado y por el lado y cómo se representa eso usualmente como en el día a día tuyo cuando tratas de hacer un anuncio desde ceros para una persona o algo. O sea, cómo se representa eso como la dificultad o cuando te Es, sientes y un cliente te dice, no, hágame un anuncio o hágame una estrategia digital, no sé, para un cliente inmobiliario. ¿Cómo lo aproximas o en qué te quedas estancado? es que ahí está la magia del enfoque. Ujú, Eh, para mí, en el año 1 y 2 la dificultad o el grado de complejidad del trabajo estaba en la investigación. Hoy ya no necesito tanta investigación porque hoy yo tengo claro el mercado y el buyer persona. Entonces, más allá del tema de la legibilidad, creo que no hay
tanta dificultad en sentarme a redactar el texto. Yo además soy comunicador social y periodista y ejercí durante 20 años en varias áreas de la comunicación, la radio, la prensa, la televisión, pero donde siempre sentí que me destacaba era en el mundo de la escritura. Y yo en la pandemia me descubrí como copywriter porque antes jamás había escuchado el término. Lo escuché gracias a Javi Pastor, que supongo lo Ujú. conoces. Claro, claro, claro. Sí, claro. Pero ya después uno empieza como a profundizar y se da cuenta pues, que no hay como un trasfondo de calidad en lo que plantea el hombre, aunque del hombre yo he sustraído ideas grandes que aplico hoy en día. Ujú, Entonces, si yo hoy me levanto y tengo el desafío de redactar un script para un video de un cliente, y yo ya tengo claro que la fórmula con la que estoy pedaleando, porque también hago ese testeo, me ujú, la juego durante un tiempo con la fórmula AIDA, ujú. y durante 3, 4 meses solo AIDA, 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 y luego reviso los resultados a nivel de todo lo que hago y digo, no, voy a cambiar la paz. Entonces me la juego 3 o 4 meses en paz y también hago lo mismo. O sea, te Entonces, mantienes como muy adjunto a las fórmulas del copy, por decirlo así. fórmulas, estrategias y estructuras. Yo nunca escribo sobre un lienzo en blanco. Yo antes parametrizo un documento con una estructura y al documento con la estructura le doy un manejo técnico incluso en el que puedo llegar a cuantificar la cantidad de palabras con las que voy a escribir, si aquí en la parte alta voy a utilizar un sesgo cognitivo, un gatillo mental. Los CTA los manejo siempre de dos maneras, el CTA implícito y el explícito. Sé que el CTA explícito es un botón corto que máximo le voy a poner 3 palabras. También para los títulos por eso lo que te contaba de crear un curso, porque para los títulos estoy usando una fórmula que me gusta y es la fórmula haz esto para lograr esto. Inscríbete en el curso de frases cortas para que aprendas a llevar a las personas de la A a la Z, como si fueran como si fuera por un tobogán. Bueno, qué sé yo. Ujú. Entonces, insisto que lo que más me quita la paz y la tranquilidad es el poder cuantificar el peso que puede tener el copyright, el copy mío, puesto en un contexto de por ejemplo, un contexto de early adopters, donde la gente tiene que entrar a destripar el copy y analizarlo, y ahí es donde no he logrado como superar eso. Repíteme eso otra vez. ¿En qué parte no has logrado? Esa última parte no te la entendí, qué pena. Como si yo tuviera un desafío que fuera más allá de lo que me cuantifique Hemingway o cualquiera una de estas plataformas y fueran las personas las que realmente dijeran, con este copy me convenciste, con este copy no me convenciste. En este copy lo que estás diciendo no tiene ningún sentido. En este copy lo que estás diciendo hizo que yo tomara una decisión. Porque sí, tenemos unas métricas digitales, pero sobre la base de las acciones reales yo nunca he tenido como un resultado o como un respaldo de los resultados. O sea, ¿cómo saber si tu anuncio funciona, va a funcionar antes de lanzarlo o cómo saber si de verdad va a interesar a tu prospecto? Funciona más allá de lo que digan las métricas digitales. Eso es. Ese es el desafío que yo tengo. Y digamos que un poco respaldando ese desafío, ahora estoy dándole un giro de tuerca a mi rol profesional y quiero incursionar no en la venta de propiedades, sino en el rol de conector para ayudar a que los agentes inmobiliarios a través mío puedan llegar al cliente final y yo poder participar de una mejor porción de la torta. Ujú, Tú eres un agente inmobiliario y hoy me contratas para que yo te haga un script para un video de 20 segundos y te cobro $100. ujú. Pero y ese video de 20 segundos se convirtió en una pieza audiovisual vendedora que te ayudó a vender una propiedad en la que te ganaste $80.000.
Ujú, Yo, ¿por qué no te construyo una batería de videos, una batería de correos, todos los copies de tus landing, todos los copies de los anuncios A, B, C, póster, carruseles, qué sé yo, y nos vamos a un porcentaje y me gano 20.000 de los 80.000? ujú. En eso estoy trabajando hoy en día. Chévere, Hacia allá estoy virando mi negocio. chévere. Me gustaría invitarte para que hiciéramos un hot seat contigo. Un hot seat ¿Qué es es? una llamada de Zoom de una hora, donde literalmente desglosamos tu negocio de pie a pa, creamos anuncios, creamos videos, o sea, estructuramos como una estrategia, trabajamos como en algo específico que tengas que trabajar y lo montamos a la plataforma como caso de estudio. Porque como parte del sistema de frases cortas, va a haber un hot seat semanal, donde escojo un estudiante cada semana y literalmente donde me siento con esa persona una hora y literalmente escribimos anuncios, desarrollamos la idea, sacamos un mecanismo único de tu oferta. Dijiste varias cosas en esta, ya tengo a la otra persona casi que esperando, pero dijiste varias cosas en esta conversación donde fácilmente se puede sacar un mecanismo único o algo que sea propio tuyo. Por ejemplo, en el CTA implícito y explícito, ¿cierto? Tú me dijiste, hago CTAs de dos maneras diferentes, implícitamente y explícitamente, ¿cierto? Eso que tú Sí, descubriste que puedes hacer esas dos maneras de CTA, tú le puedes poner un nombre a eso propio tuyo y le puedes decir a un agente inmobiliario la razón por la cual, la razón verdadera por la cual sus clientes no lo llaman o llegan a su WhatsApp descalificados, ¿cierto? No es por el tipo de anuncio que usted hace, tampoco es por el tipo de promoción, tampoco es por su tipo de imagen, ¿cierto? El verdadero problema bueno, los agentes inmobiliarios no van a saber qué es CPA. La verdadera razón es algo que yo denomino CTA científicamente inverso. Por ahí yo me estoy inventando el nombre ahorita, ¿cierto? sí, sí, sí. CTA científicamente inverso está basado en una teoría de Claude Hopkins, que era una persona que estudió la publicidad científicamente y determinó de que si un botón tiene estas dos palabras, automáticamente el cliente va a llegar de una manera diferente a hablar con usted, ¿cierto? Y para determinar de que eso funciona y para determinar de que eso se aplique correctamente, hay tres fases, ¿sí? Entonces, la fase uno es estudiar y parametrizar el lienzo sobre el que se va a escribir o sobre el que se va a hacer una oferta, tal como tú me habías dicho. Entonces, en la primera fase es parametrización cuadriculada, yo qué sé, me estoy inventando un nombre ahorita. La Sí. fase 2 es, no sé, X y la fase 3 es Z. Fase uno, fase 2, fase 3. Entonces, automáticamente todo tu marketing y todo lo que tú haces, sea que vendas un script de video, sea que vendas un BSL, sea que vendas una página de ventas, se centra alrededor de ese mecanismo único, porque ese mecanismo único nadie más lo tienes solo tú. Y la manera como descubres eso, de que solo tú lo tienes, es que te vas para Google, metes ese nombre en Google, y si la explicación de ese nombre no te sale en Google, ni en ChatGPT, y ni ChatGPT, ni Google tiene idea qué significa, en ese momento alcanzaste un mecanismo único, que es literalmente la solución al verdadero problema que las personas tienen. Y literalmente le dices, la razón por la cual no te funciona esto, no es ni por esto, ni esto es porque no has tomado en cuenta esto. Y esto, lo que no has tomado en cuenta, es el nombre de tu mecanismo único. Ok, ¿Entendido? entiendo, Sí, sí, sí. entiendo perfectamente. Wow, suena interesante. Sí, entonces en el hot seat en el hot seat podemos definir eso y trabajamos, literalmente es como si trabajara una hora sobre tu negocio contigo una hora, ¿sí? Entonces usualmente ahí Ok, En esa hora, usualmente, sacamos el mecanismo único, sacamos la idea de las fases y sacamos algunas ideas de anuncio. Y ok, ahí, Alejandro, es donde de verdad va a estar como el corazón del sistema de las fases cortas. Porque ok. luego de 6, 7 semanas va a haber 7, 8 casos de estudio desarrollados muy profundamente. Y con esa base ya puedes sacar scripts de video, puedes sacar anuncios todo se convierte en tener una base mucho más sólida, ¿no es cierto? Ok. Em,
Te tengo una última pregunta. Si tú tuvieras que recomendar el sistema de frases cortas a una persona, ¿qué características tú crees que tendría esa persona ¿Qué personalmente? características tendría la persona? No, no qué le diría yo, sino qué características tendría la persona. Las dos, ¿qué características tendría y tú qué le dirías? Pero primero, ¿qué característica tendría esa persona? Debería de ser un comunicador social y o periodista. ¿Ok? ¿Por qué? Y voy a meter en el paquete adyacente, debería de ser un escritor o mal llamado literato. Mm, ¿Por qué? Porque si el comunicador social y el periodista o el literato y o el escritor descubrieran el poder del copywriting, en el que tú perfectamente podrías utilizar las frases cortas para crear un mecanismo que te permita escribir de manera más persuasiva y desarrollar lo que se conoce como la publicidad directa, tú podrías vivir de escribir, lo que no sucede en esos otros contextos donde te mencioné en Colombia, por lo menos en Colombia y en Latinoamérica. Ok, o sea, sería o sea, tú lo recomiendas para un avatar que no esté metido dentro del marketing digital. Claro, total. Yo he trabajado a lo largo de los últimos 5 años como copywriter y los primeros dos me partí solo el alma de 4 de la mañana a 10 de la noche. Desde hace 3 años hago equipos de trabajo y el equipo de trabajo mío a nivel de copywriting está conformado por estudiantes de comunicación social, periodismo y literatura, Ujú. porque ahí tengo una ventaja competitiva y es que ya saben desde la base dominar el arte de escribir. Ahora lo que necesitan es transformarlo en el arte de vender con palabras o de vender con la escritura. Ajá. Y si a eso le adaptan o le integran el sistema de frases cortas y entienden el tema del deslizamiento como si fuera un tobogán, consiguen una forma de ganarse la vida de su profesión. Yo Interesante esa, vivo en una, ¿ah? interesante esa aproximación. Muy Yo vivo en interesante. una región donde hace 12 años me pagaban, siendo el salario mínimo legal mensual vigente de aquel entonces un promedio de unos 800.000 pesos mensuales, a mí me Imagínate, pagaban 300.000 como periodista, imagínate. la miseria más grande del mundo. Y duré 10 años enfrentando eso. A mí me cambió la historia, la pandemia. Y yo hoy veo a todos mis amigos periodistas y comunicadores sociales subiendo y bajando las calles de la ciudad, tratando de encontrar la forma de ganarse la vida, siendo buenos escritores. Ok. Bueno, interesante la aproximación. Vi en Villavista y vi aquí que me pediste solicitud al Facebook. Yo nunca tengo el Facebook abierto. Acabo de ver que me pediste solicitud. Ya te la confirmé. Vi Sí, ese sí, en sí. Villavicencio. Porque publiqué algo que tiene que ver contigo y con Russell Branson y usé lo que tú me planteas que use acá en las frases cortas, elementos disruptivos. Y entonces puse una imagen, primero puse una imagen tuya y dije que la persona que no sé si lo esté leyendo, que no tiene, que tiene poco pelo y Sí, sí, sí. Ahí lo estoy viendo. Buenísimo. ya, Buenísimo. ahí. Sí. Ahora, si tú te vas a mis redes, todo lo que estás diciendo yo lo estoy aplicando. Sí, Cogí lo del cuaderno, escribí en el cuaderno, puse un par de agentes enredados en pelos de gato. Créeme que me estoy tomando esto en serio porque yo genial, genial. creo que esta es una forma muy interesante de vivir la vida a entera satisfacción. Genial. Escribir para vivir. Muy Y interesante. antes de ser copywriter, yo escribí, trabajé mucho en temas de escritura, por ejemplo, de trabajos académicos, de orden incluso científico, Ok, y escribí, y tengo dos publicaciones chiquiticas que jamás he sacado del closet, una remasterización del mito de la bola de fuego ok. y un texto que le escribí a mi madre, que se llama Ella Inesperada, y alcancé a incursionar, y esos los perdí en relatos eróticos
y escribí un guión para un largometraje basado en la historia de vida de una mujer llamada Muele Grillo. Entonces, a mí me parece que si tú, por medio de las frases cortas, puedes ayudar a la gente a que encuentre una forma de ganarse la vida, porque para mí ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial que si no sabes manejar tampoco te sirve para nada. Sí, claro. Muy interesante lo que dices, la verdad, porque se ¿Y qué puede. le diría a una persona? ¿Me dejas compartir pantalla? Sí, adelante. ¿Y qué le diría yo a una persona que hoy estuviera planteando el escenario de querer conocer acerca de las frases cortas? Alejandro, te voy a invitar a un webinar que voy a hacer el jueves. Mira, Voy a mira por vender ejemplo unas frases esto, cortas ahí, mira esto por ejemplo. Me aborda una chica y me dice, hola, buenas tardes. Qué pena el abuso y la molestia. Necesitaba bla, 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 bla y saber cosas del grupo, ¿sí? Esta chica. Y yo le hago esto, le digo, hola, Vanessa, o debo decir Vanessa. Como quiera que sea, sí entiendo y me parece perfecto. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Me llamo Alejandro Viana. Y ella me dice, hola Alejandro, qué pena contigo, es que estoy perdida. Y yo lo que le digo es, ¿viste? Frases cortas, de eso se trata. Versus el mamotreto que ella manda en el bloque uno. Versus, mira cómo yo la deslicé por las frases cortas. ujú, Y le empiezo a narrar aquí para abajo la historia y ella va como agradeciendo y yo la sigo llevando. Solo frases cortas. Mira, para mí esto es frases cortas. No es tan grave, vamos a poder, cuenta conmigo. Y no es Alejandrina, porque ella me escribió aquí Alejandrina. Entonces le digo, es Alejandrino. Y para mí esto es frases cortas. buenísimo, no, buenísimo, genial. Si tú me preguntas De yo qué hecho, le diría a la gente, yo usaría las frases cortas para enseñarle a la gente que con las frases cortas tú los vas llevando. Y hay algo que me enseñó un periodista de antaño de acá de la región que se llama Alcides Jauregui Bautista, tiene un poco más de 80 años, de los cuales hizo 56 años un programa llamado El Noticiero del Llano, y yo crecí con él enormemente durante un par de años, y yo llegué aquí a esta región siendo muy cuadriculado en la forma de escribir, y entonces yo escribía largo, y él me dijo, mire, usted escribe bien, pero escribe mal. ¿Cómo así? Digo, sí, usted escribe bien, pero lo que escribe largo se le convierte en algo malo que nadie lo quiere leer y aburrido. En ese momento metió la cucharada un lector de noticieros radiales y me dijo, le voy a dar una frase corta para su vida. Aún lo malo, corto, no tan malo. Y yo, carajo, ¿de qué están hablando? Y entonces el viejito empezó a enseñarme a escribir en la mente. Y escribir en la mente era que él me dictaba lo que yo debía escribir y después me decía, léalo. Y yo leía y tenía coherencia, cohesión, sintaxis, tenía todo. Y me lo dijo desde acá. Entonces aprendí que lo corto es más poderoso. Y ya cuando el man se ponía a leer la noticia, 5 de la mañana, Villavicencio, Meta, Colombia. Los piojos son un problema de niños, pero también son un problema de adultos. Frases cortas. ujú, Y lo son en la medida en que desarrollaba la idea con frases cortas, con textos cortos. Entonces, claro, a mí porque me me parece, parece una persona enganchada. claro, es Sí. eso es lo que tú has creado. Yo no sé si tú seas el creador de las frases cortas y ese sea tu mecanismo único, pero por lo menos lo que sí sé es que con frases cortas yo voy llevando a la gente a donde quiero. No, el concepto de frases cortas, bueno, el concepto sí, digamos que el concepto de frases cortas sí lo creé, pero el elemento intelectualmente interesante del tobogán está basado en una cosa que Joe Sugarman nombra slippery slope, En español, efecto resbaloso. ok. Sí. Efecto resbaloso o literalmente como piso resbaloso. Ah, ok, ok, ok. Entonces, ahí está eso. Y muchas gracias por tu tiempo, me gustó mucho hablar contigo. Eh, Vale. Y me van avisando de cualquier cosita que necesiten de mi parte. Yo estoy aquí para ayudar. Soy ok, scout, soy scouter. listo. Y el lema nuestro es siempre listos para servir. Lo que necesiten, con mucho gusto. Amén. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Bueno, un Listo. abrazo, mi hermano. Que estés Chao, bien. chao.